Bien, vamos a recibir inmediatamente a un joven que ha estado visitándonos con cierto nivel de frecuencia, porque generalmente consultamos en su condición de especialista, ¿no? De editor internacional, para que nos ayude a comprender todos estos problemas internacionales de enorme trascendencia para todo el mundo, como ha estado ocurriendo en Ucrania, como acaba de ocurrir recientemente en la Franja de Gaza, y otros problemas, incluso Venezuela, que ahora mismo tiene un conflicto, y otras tantas cosas más que en el ámbito internacional son de interés para nosotros. Vamos a recibir a tu pupilo. Claro que sí, nuestro buen amigo Janel Ferreira, especialista en mercadología, diplomático y político dominicano, a quien damos la bienvenida al matutino del país, el matutino de nosotros, el antiñoños, ¿verdad que sí? Bienvenido, Janel, un placer. El placer siempre es mío contar con su anuencia y la invitación. Le agradezco a ustedes tres y sé de la acogida que tiene este programa en el pueblo dominicano. Así que los felicito y agradecido la invitación. Gracias por venir, Janel. Hay una situación muy evidente en Ucrania. Se han acabado los fondos, dicen algunos, los fondos de los Estados Unidos, y parecería como que el problema ruso-ucraniano comienza a diluirse. ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, todos los conflictos bélicos forman parte del ajedrez del mundo. Y para los que conocen un poquito del ajedrez, era muy difícil para Estados Unidos mantener tres frentes abiertos al mismo tiempo. Y me refiero al conflicto de Rusia y Ucrania, al conflicto de Israel y Hamas y las tensiones de China con Taiwán. Que a pesar de que no hay una evolución, sí hay un gran conflicto de lobismo internacional respecto a la bahía de China. Era de esperarse de que los Estados Unidos, que también atraviesa con una crisis económica heredada de la crisis de los contenedores, de la pandemia de la COVID-19 y de una recesión económica que llevó a la mayor cantidad de desempleos en Estados Unidos, a tener que tomar una medida de los fondos que estaban emitiendo en esa guerra de Rusia y Ucrania. Esa guerra tiene alrededor de 646 días, 1 año y 9 meses. Cada torpedo, cada munición, cada cohete, cada misil que se detona en Israel, en Palestina, en Rusia y en Ucrania, significa dinero. Y ese dinero, aunque ustedes no lo crean, lo ponemos todos, incluyendo los dominicanos. Porque cuando tenemos que pagar un combustible más caro porque el petróleo sube, esa economía interconectada va a un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre es la guerra. Los Estados Unidos aparentemente han empezado a sacarle la alfombra a una guerra que no tiene sentido. Incluso ya la mayoría de los ucranianos y rusos están en un punto de ponerse de acuerdo lejos de Volodymyr Zelensky y lejos de Vladimir Putin. Porque no tenía sentido esa guerra. El pueblo ucraniano se llevaba muy bien con los rusos. Los rusos le pagaban más de $2.000 millones solamente por el uso del territorio, por los diferentes gasoductos que pasaban por el territorio de Ucrania. Sí. Ucrania representaba el granero de Europa. La mayor cantidad de granos que consumía Europa y también Asia provenían de Ucrania. Entonces, Estados Unidos, con el afán de acercarse a la verja perimetral con el gobierno de Putin, sí, incitó para que Ucrania formara parte en primera etapa de la Unión Europea. Y en segunda etapa forma parte de la OTAN, que es el brazo político-militar de Estados Unidos, Japón y del grupo del G7. Entonces, Rusia reaccionó. Hoy, lamentablemente, no hay ni vencidos ni vencedores. Y lo que hemos dicho desde el primer día, esa guerra se termina con un acuerdo diplomático de paz y de entendimiento. Pero la Unión Europea está preparando todo el escenario para darle la entrada a Ucrania como un miembro de la Unión Europea. ¿Y no estará Putin también dándole tiempo al tiempo, sabiendo Putin, o Putin como se quiera llamar, que el control al final lo va a tener él sobre Ucrania? Por el tema de que hay también unas raíces raciales ruso-ucraniana. Mira, ese territorio, la población, la genética, viene desde la incursión de los vikingos por el Dnieper y la mayoría de las rutas que coincidían en Estambul.
desde la Rus de Kiev, desde Novgorod. Ese territorio está compuesto por personas de la misma raíz, de la misma genética. Sí. No hay nada que se parezca más a un ruso que a un ucraniano. Ni nada se parece más a un ucraniano que a un ruso. Esa guerra no tenía sentido. Ahora bien, recuerden lo siguiente. En geopolítica hay intereses que no se ven. Y lo que se cuenta en la narrativa internacional de que Rusia invade Ucrania, en el fondo pudiera ser de que Estados Unidos y la OTAN están provocando a Rusia. Claro, estoy de acuerdo. Mira, yo creo que la mayoría de los países que tienen potencia nuclear deben de guardar sus fronteras entre sí. Si ustedes se fijan, cuando van a un muelle, entre el barco y el muelle de concreto hay una boya. Rusia tenía como boya a Ucrania. No tiene sentido que Estados Unidos y la Unión Europea quiera coincidir con la frontera con Rusia, porque nosotros tenemos aquí en el Caribe un bloqueo de décadas que Estados Unidos le tiene a Cuba porque colocó misiles de la Unión Soviética en el territorio de Cuba. ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos no quería tener a pocas millas de su territorio actividades hostiles, mucho menos bélicas. Entonces, si Estados Unidos no quiere eso en Cuba, ¿por qué Rusia tiene que querer eso en Ucrania? Exacto. Esa es la visión real. Ahora, esa guerra es una guerra criminal para el mundo. Porque el mundo tenía tres crisis fundamentales: la de los contenedores, la crisis de la pandemia y la crisis del cambio climático. Y nosotros hoy estamos quemando en uno de los gasoductos que tenía que alimentar a Alemania prácticamente 120 millones de dólares diarios quemados. Janel, la moraleja parece ser la misma en estos procesos bélicos. El protagonismo real no está entre quienes se enfrentan físicamente, los que son protagonistas directos, ¿no?, del proceso, sino entre las grandes potencias. Porque esto se va a resolver a nivel de dos potencias o de dos pilares que muchas veces una gran parte de ellos ni conocen el territorio, ni de Ucrania ni de Rusia. Sí, pero lamentablemente los platos rotos los pagamos todos. Y sobre todo los países pobres. Y siempre ha sido así. Si nosotros vemos la narrativa histórica del comportamiento geopolítico de los imperios, cada vez que los imperios tienen un movimiento, hay un terremoto en la base social del mundo. Y reitero, nosotros tenemos una amenaza en el mundo por encima de las guerras, que es el cambio climático. Y el cambio climático ahora se ha agravado porque resulta que cuando todos esos países de Europa se estaban orientados hacia una energía renovable, ahora resulta que en la cumbre del cambio climático, en los Emiratos Árabes, se ha destapado a decir que la salvación inmediata es volver a la energía nuclear. Y ya el carbón, el petróleo, se sigue usando en la mayoría de las plantas importantes. Ha coincidido esta etapa de la guerra con un invierno desastroso que va a matar mucha gente. Sí. Y nosotros aquí en el Caribe no nos damos cuenta porque aquí tenemos prácticamente un clima permanente, normal. Aquí nadie se muere ni de calor ni de frío. Sí. Aquí un dominicano puede dormir sin abanico y posiblemente duerma un poco mal, pero no se muere. Janel, ¿qué podría ocurrir en Israel? ¿Podría haber una salida parecida? Pero antes que tú abordes lo que tiene que ver con Israel y con Gaza, yo creo que así como un desconocedor, por supuesto, de la intríngulis que se manifiesta en esos eventos internacionales, a mí me parece, a grosso modo, así que Europa va a salir muy perjudicada de todo este conflicto ucraniano-ruso. Europa aparentemente tiene ahora un nuevo nacimiento de la ultraderecha y hay ideas encontradas entre las potencias europeas y además recuerden que Europa tiene un buen desempeño con Estados Unidos, están muy alineados. Sí, y las cosas que se originan en Washington repercuten, terminan siendo decididas también en la Unión Europea. Incluso, te voy a decir lo siguiente, varios países de la Unión Europea, sus presidentes son satélites de Washington. Sí, pero quedó muy evidente todo eso, ¿no? Sí, pero lamentablemente, por eso hoy los europeos
están pagando hasta un 300% más de energía. Pero ¿y cómo puede una nación asumir un comportamiento que le perjudica? Bueno, nosotros en el mundo, a partir de la comunicación 2.0, tenemos una tragedia universal. La gente está siendo dirigida como nunca antes en la historia por los procesos informativos de la comunicación digital. La gente hoy no piensa, no razona, no reacciona y no decide, sino que la manipulación de la información hace que la gente tome decisiones. El mundo hoy está como nunca, de patas para arriba, y parece no, estoy convencido, no tenemos árbitros. La iglesia hace silencio, sí. Los líderes no tienen pudor y las poblaciones no tienen líderes. Entonces estamos condenados a una sociedad rumbo al colapso total. ¿Por qué? Rusia tiene más de 6.000 bombas nucleares. Imagínate. Y una sola bomba nuclear, por ejemplo, la bomba de Hiroshima y Nagasaki tenía 20 kilotones. Una sola bomba de Rusia tiene 200 kilotones, una sola. Entonces, es un asunto de cálculo, es un error de cálculo milimétrico que puede llegar a concluir con la Tercera Guerra Mundial. Y estos grandes líderes, nosotros tenemos problemas del cáncer, del SIDA, sí. Y estamos planteando con cohetes para Marte, para la Luna. Todavía no conocemos los océanos del planeta Tierra, sí. Y las enfermedades están ahí. Pero nosotros tenemos un liderazgo mundial, repito, muy irresponsable. ¿Cuál es tu lectura con respecto a Gaza, a Israel, para retomar la preocupación de Trifón? Lamentablemente ahí hay un genocidio, ahí hay una matanza innecesaria de niños. La Franja de Gaza es el territorio con la mayor densidad poblacional de Oriente Próximo y Oriente Medio, y posiblemente una de las mayores del mundo. Entonces, donde viven más de 6.200 personas por kilómetro cuadrado, y más de la mitad son menores de 15 años, yo me pregunto, o le pregunto a ustedes, ¿qué tiene que ver un niño con la guerra de Hamas? Sí. Pero ¿qué concepto puede tener un recién nacido de una guerra si todavía no sabe bañarse? Y hoy vemos cómo Israel, porque yo me resisto, y se lo digo a los amigos cristianos que están muy contentos con esa respuesta de Israel, yo me resisto a que ese Israel es el Israel de la Biblia. Y lo voy a explicar por qué. Si el servicio de inteligencia de Israel, el Mossad, es el servicio de inteligencia más efectivo del mundo, ¿cómo es posible que el ejército de Israel tuviera los fusiles abajo con esa tragedia de la fiesta de la paz y de la confraternidad, que era una fiesta del orgullo gay? Pero ahora resulta que Israel sabe dónde están colocados todos los líderes de Hamas y lo manda del sur al norte o del norte al sur a resguardarse. Pero ahora en este nuevo levantamiento de la tregua están penetrando también por tierra a los lugares donde ellos habían enviado como lugares seguros. Y no se ha salvado ni escuelas, ni hospitales, no hay agua potable, no hay energía, no hay salud. Hoy la Organización Mundial de la Salud está diciendo que la Franja de Gaza hay que declararla en estado de emergencia porque no hay ni siquiera cura. Más de 6.000 niños muertos. Entonces, repito, ¿cuándo va a reaccionar el mundo ante esta tragedia? Y ya la escalada será inevitable. Inevitable porque ya los hutíes han atacado una embarcación que se presumía que era de Israel con drones. Y una de ellas está peligrando con hundirse. Entonces, a la medida que Estados Unidos vaya respaldando, por eso es la respuesta. Le van a sacar el cuerpo a Ucrania para ponerle atención a Israel. Porque el punto geopolítico de Israel es más sensitivo para Estados Unidos. Porque Israel es el punto de encuentro entre Asia, Europa y África. Pero los países de la Liga Árabe están muy molestos con el genocidio de Israel. Y repito, el año 2024 puede iniciar con una guerra de mayor dimensión en Oriente Medio y en Oriente Próximo. Es casi seguro que va a suceder así. Bueno, entremos al continente de la esperanza, entre comillas, América Latina, lo ocurrido en Argentina. ¿Cuál es la lectura que le da
Janel Ferreras, sobre todo cuando se dice que ha reaparecido un clon de Donald Trump, el famoso norteamericano. Yo pienso que en el caso de Javier Milei es la respuesta más correcta a la corriente de la comunicación digital. Javier Milei origina su teoría en los programas sensacionalistas de Argentina, dándole respuesta a todo lo que le preguntaron. ¿Qué vamos a hacer con la salud? La vamos a transformar. ¿Qué vamos a hacer con el transporte? Vamos a traer vehículos eléctricos. ¿Qué vamos a hacer con la energía? 4 estaciones nucleares. ¿Qué vamos a hacer con las madres solteras? Le vamos a buscar un marido. Entonces le fue dando respuesta a todo lo que le preguntaron y ahora resulta que después que logró la presidencia de la Argentina, donde dije, ahora es Diego. Sí. Y por eso se manda a Washington, empieza a hacer un lobismo internacional y la primera medida que toma es una reunión con el Fondo Monetario Internacional. Argentina tiene 2 caminos con Milei. O salvarse, como él lo planteó, como el Salón de la Justicia, o terminar de fuñirse. Porque no es lo mismo, repito, usted pronosticar algo en campaña y luego ejecutarlo en el gobierno. Claro. ¿No tiene posibilidad de que haya reformas así significativas en Argentina con miras a salir a flote un poco? Bueno, él dijo que va a eliminar varios ministerios, pero Sí. ahora resulta que su dirección de campaña ha dicho, muy inteligente, nosotros no podemos cerrar los ministerios si el Congreso no lo aprueba, pero el Congreso no lo tiene. Claro, ahí tiene. Entonces, es una justificación. Repito, Milei es el resultado del marketing perfecto en comunicación política, respondiendo a todo lo que la población le exigía. Una especie de Maquiavelo en política. No, el populismo No, a su porque máxima Maquiavelo expresión. tenía otro fundamento. Lo de Milei no tiene madre. Es que Milei fue a un programa y le hablaron de energía nuclear, que él no sabe nada de eso, y dijo, no, yo tengo la respuesta. Vamos a traer los mejores científicos y vamos a resolver aquí. Pero además las promesas son circunstanciales y si las circunstancias cambian, porque hay que mantener la promesa. Bueno, a mí me dijo un embajador dominicano, que guardo, claro está, su nombre por coherencia y discreción. Me dijo que a veces los pueblos se confunden en grandes mayorías y pierden el rumbo de su historia. Yo creo que la crisis en Argentina, donde la moneda se ha devaluado y tienen una inflación de hasta de un 140%, lo llevó a cometer la osadía de elegir a Javier Milei, que no sabe, repito, que es un gabinete, no sabe que es un gobierno, no sabe que son relaciones diplomáticas. Lo primero que dijo Milei en campaña fue, voy a cortar relaciones con China y con Brasil. Resulta que China y Brasil representan más del 75% del comercio con Argentina. Sí. Entonces, ¿cómo tú puedes Y ahí te invita- dinamizar una economía cerrando los mercados principales del pueblo? Pero ya está invitando, inclusive con invitaciones de puño y letras, a Lula. Porque él logró su objetivo. Era Su objetivo era ganar, ya ganó. Ahora él tiene que cambiar su discurso para poder sentarse en el palacio de los argentinos. En el caso de Venezuela luce distinto, porque Maduro aparentemente ha ido madurando. ¿O tú sientes que todavía Maduro y Venezuela siguen en un agobio? O ha ido un proceso también de putrefacción probablemente. Está. Mira, detrás de las decisiones, recientemente acaba de concluir lo que se llamó una consulta, un plebiscito Sí, sí. en Venezuela, donde le hicieron 5 preguntas a los venezolanos referente a la toma del territorio del Esequibo. Detrás de Venezuela y de las decisiones de los venezolanos, también está los intereses de Estados Unidos y de China. Sí, que confluyen allí. Entonces, esos intereses de Estados Unidos y de China, detrás de ellos el G7 y el BRICS, están presentes en la región de Venezuela. ¿Qué ha pasado? El mismo año donde la República Dominicana declara su independencia, en 1844, fue el primer año que los venezolanos habían iniciado el reclamo por el Esequibo. Ellos logran su independencia en el 1811. Ya en el 44, cuando los holandeses le venden a los británicos esa Guayana, que luego fue la Guayana británica, envían a un geólogo a reconocer la frontera que tenía difusión un poco distinta de uno y otro país.
Pero resulta que lo que dividía el territorio de los venezolanos de la Guyana era precisamente el río Esequibo. Pero los británicos, una nueva vez, nosotros que estamos estudiando la historia, los británicos expandieron su territorio. En geopolítica resulta que cuando un pueblo por costumbre invade un territorio y se hace de tiempo costumbre, eso es parte de un tratado. Fue lo mismo que nos ocurrió con las comunidades de San Rafael, de San Miguel de la Atalaya, de Iches y de Juana Méndez, que los dominicanos replegaron poblaciones y los haitianos la ocuparon. Y por eso perdimos 6.200 kilómetros cuadrados desde el Tratado de Aranjuez hasta el Tratado del 29. Ahora, ¿qué va a pasar en Venezuela? Después que descubrieron que en las aguas territoriales, en la plataforma continental del Esequibo, hay una reserva importante de petróleo, amante que en su selva hay oro, hay gas, hay diamantes, en abundancia. Para los chinos fue de mucho interés de que ya Estados Unidos tuviera una empresa importante norteamericana en una ruta de explotación. Venezuela va a invadir a la Guyana, posiblemente. Los venezolanos son 28.800.000 habitantes. En la Guyana hay menos de 1 millón de habitantes. La Guyana no tiene capacidad bélica, a pesar de que es el país con mayor crecimiento económico de América, producto de lo mismo, de la exportación y los acuerdos. Si China le interesa parte de ese pastel, ustedes pueden estar seguros que en los próximos días vamos a ver movimientos bélicos de los venezolanos. Porque Venezuela puede tener una crisis económica, pero Venezuela tiene un ejército altamente entrenado. Y tiene aviones, tiene tanques y tiene gente dispuesta a perder la vida por su territorio. Anel, pero vamos a lo interno. ¿Qué va a pasar en Venezuela en el orden electoral? Porque parece que el asunto no está pintando bien con la oposición ni al gobierno. Mira, la oposición venezolana durante mucho tiempo gobernó Venezuela. Cuando los venezolanos hicieron la consulta para sacar una candidata unificada o un candidato unificado para enfrentar a Maduro, la primera fotografía de la candidata seleccionada, Machado, María Corina Machado, ese cuadro que presentó ella no se parece al 90% de los venezolanos. Presentó un cuadro perfumado de la oligarquía total. Y el pueblo lo percibió. El pueblo puede estar disgustado con Maduro y con el socialismo de Chávez, pero el pueblo rechaza esa oligarquía perfumada que no lo representa. Hay dos Venezuelas. Hay una Venezuela allá, hay una Venezuela aquí. La Venezuela del exterior, donde Maduro es un dictador, donde Maduro es todo eso, posiblemente tenga otra visión allá. Y hay un amplio segmento de la población venezolana que dice que sus problemas a lo interno lo quieren resolver ellos. Están contrarios a Maduro, pero ellos lo quieren resolver. Ellos no quieren incidencia. Y cada vez que un candidato, como es el caso de Capriles y el otro, se ven tomando clases en la Florida o en Washington para luego darla ya como dictado, a los venezolanos eso no les cae muy bien. Janel, eso se puede extrapolar a Nicaragua y a Cuba, pero concretamente más a Nicaragua, porque hay una situación como que luce un tanto parecida. No, en el caso de Nicaragua no tiene punto de comparación. No hay comparación. No. El presidente de Nicaragua ha perdido el rumbo de la historia. El presidente de Nicaragua... ¿Cómo definir ese modelo de gobernanza? Bueno, terminó su ciclo mental. Ha caído en un problema mental, casi psiquiátrico. Ha empezado a perseguir hasta la sombra del palacio. La iglesia, la misa, los católicos, los evangélicos, la Miss Universo, todo el mundo. La que concursa, si no está con el régimen, es contraria a él. Él va a salir de ahí, o preso o muerto. Porque ya no se puede sostener el régimen de Nicaragua. Y en el caso de Cuba, los cubanos en cualquier momento también van a tener una apertura por la propia comunicación. Repito, la mayoría de los jóvenes cubanos ya tienen acceso a TikTok, a Instagram, a Facebook, a YouTube.
y están viendo la calidad de vida que tienen la mayoría de los latinoamericanos de su segmento poblacional, de su edad. Se están preguntando, ¿por qué nosotros tenemos que vivir aquí sin comer pescado cuando en Miami se come todos los días ¿Y filete? cómo sería la salida de esa situación? Bueno, ¿Hasta dónde por ahí no va a correr mucha sangre? ¿O todo va a ser un poquito pacífico, diplomático, etcétera, etcétera? Y perdóname que te estoy pidiendo algo como si tú tuvieras una bola de cristal. Ningún régimen sale sin un cese de sangre. Ah, bueno. Ningún régimen, por más pacífico que sea, sale sin una pinta de sangre. Bueno, de todas maneras, yo en lo personal tengo una percepción diferente con el caso Cuba. De todas maneras, antes de irnos, Janey, el conflicto este que se dio ayer, ¿verdad?, en la frontera dominico-haitiana, tu criterio desde el punto de vista diplomático, ¿cómo entiendes tú que la República Dominicana puede manejar esa situación anómala a todas luces? Y sobre todo catalogarlo desde el punto de vista oficial dominicano como una simple provocación. Mira, nosotros los dominicanos tenemos una reiterada provocación del pueblo haitiano. Sí. En estos momentos la sensación que hay en el pueblo, en sentido general, es rememorar la memoria de Trujillo. ¿Por qué? Porque se dice en el argot popular que el único que defendía la frontera era Rafael Leonidas Trujillo. Nosotros estamos casi en un estado de indefensión de los haitianos. ¿Por qué? Mío. Los haitianos paren en nuestras clínicas. Los haitianos han invadido el comercio. Los haitianos se están quedando con la mano de obra. Los haitianos están pasando la frontera a agredir dominicanos. Yo creo que ya es un punto de poner el orden en casa. Y va a provocar, y es lo que yo no quisiera que suceda, de que el pueblo se organice y dé una respuesta popular a un conflicto geopolítico. Yo creo que la diplomacia respecto al pueblo haitiano ha fallado en toda su dimensión. Que dio señales en Santiago en cierta ocasión que de un sector de un barrio se organizaron para defenderse en contra de provocación haitiana. Nosotros estamos mejor respecto a Haití porque la juventud dominicana no sabe quién es Duarte, ni Mella, ni Sánchez, y está en Dembow, en Muecadán y en vicios. Y por eso esa juventud, por eso yo creo que todo esto es parte de una reingeniería social. Vamos a entretener la juventud dominicana mientras los haitianos invaden libremente el pueblo dominicano. Jané, hay una carta diplomática. Yo no sé a quién se la van a entregar, porque no hay interlocutores. A veces sí hay cuando queremos realmente. ¿Qué va a suceder concretamente en 3 palabras? La carta es una respuesta al pueblo dominicano. Ajá. ¿Y a quién se la van a entregar? Es para ¿Quién van a temperar el llamado? Es para subsanar la conciencia nacional, pero no tiene nada que ver. Eso no es una manera olímpica de perder tiempo. Bueno, muchas gracias a Janel Ferreira por habernos acompañado en la mañana de hoy. Ya tendremos tiempo para seguir hablando de estos aspectos locales y de los tantos aspectos internacionales que abordó en la mañana de hoy. Gracias, Janel. Hacemos una pausa. Hasta mañana a las 7, cuando estaremos de vuelta una vez más con el mismo deseo, con el mismo entusiasmo de compartir el matutino del país. Misión cumplida. Hasta mañana por el 6.